Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es el día del monográfico, más que de tertulia, debate, es martes 11 de octubre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Miguel Cancio, es economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches y bienvenido. Bien hallada. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado, especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Y en la esquina de la mesa, un viejo amigo ya de todos ustedes, don Francisco Fernández Tarrío, abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido un día más. Un placer, como siempre. Bien, pues, crisis, 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 es la palabra de moda, desgraciadamente. En todos los medios de comunicación se habla continuamente y se publicita temas relacionados con la crisis. Todo el mundo parece conocer su origen y nadie parece conocer su origen, ambas cosas. Hoy, en este monográfico de media hora, vamos a intentar desentrañar algunas de las claves de esta crisis. Don Vicente, empezamos por usted para que se estrene. Bueno, pues muchas gracias por... ¿Sabemos el origen? ¿Hay culpables? ¿Hay que buscar culpables? En principio yo creo que el diagnóstico es evidente, ¿no? Partimos es el clásico fenómeno cíclico, ¿no? de la burbuja, estallido de burbuja, crisis financiera, recesión y vuelta a empezar el ciclo, ¿no? Entonces yo creo que había que dejar claro ahora mismo, a día de hoy, que estamos en una subetapa de la crisis, ¿no? Primero estalla la burbuja en el 2007, luego viene la crisis financiera, es decir, los bancos, todo el problema bancario, y ahora estamos en la crisis presupuestaria, es decir, hay una caída de ingresos del sector público y el problema ahora mismo son los ajustes. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo los políticos? Tenemos dos modelos, o bien el modelo americano, el modelo de Obama, más gasto público. Estados Unidos no está saliendo de la crisis, es lo que está generando. O el modelo europeo, el modelo del euro, el modelo alemán, el modelo liderado por Angela Merkel, que es austeridad y disciplina. Yo creo que ese es el futuro. El gran reto a día de hoy es, aunque quizá duela esto en la opinión pública, es desmontar el estado del bienestar. Es decir, el estado del bienestar tal y como lo conocemos hoy en día, y incluso me remito a informes bastante rigurosos como es el informe Recarte, está muerto. Es decir, hay que redefinir el estado del bienestar. Yo creo que ese es el gran reto de los políticos de cara al futuro. Qué fuerte lo que usted ha dicho, cómo se nota que usted no es político. Don Miguel Cancio. Bueno, el problema de España es diferente. Está en la línea de Grecia y en la línea de Portugal, pero incluso está en peor situación. ¿Por qué? Porque tenemos el paro mayor del mundo, supera el 20%. El paro juvenil de los mayores del mundo, el 40%. Una gravísima baja de competitividad. Después tenemos un problema educativo muy grave que está vinculado con esto, que da tasas de abandono, tasas de fracaso y una opción donde el trabajo no estaba bien visto y el trabajo profesional, de la formación profesional menos. Las últimas cifras que se han publicado en el Eurobarómetro pone de manifiesto que España, el 27% iba a la FP, mientras que en Europa iba al 43%. Y Alemania es el gran ejemplo de esa educación profesional en la que se había basado Franco con lo que se llamaba el bachiller laboral. Y claro, ¿qué es lo que ha hecho Alemania? Como lo ha dicho muy bien Vicente, ha hecho lo que él ha dicho, disciplina y austeridad, pero ¿qué más ha hecho? Generar crecimiento, competitividad, vender. Y aquí tenemos un problema que nos ha situado en la Champions League de la deuda y del déficit. Es decir, es el 365% la deuda del Estado, de las empresas. Expliquemos lo que es la diferencia entre deuda y déficit, bueno, que a veces sí, el déficit es el presupuesto de la casa, en este caso del Estado, de ingresos y gastos, que gastamos más de lo que ingresamos, y deuda es lo que pedimos para hacer frente, que parece que no pasaba nada, pero esto, fíjate qué bonito el debate entre Colbert, el gran ministro de Economía, y Mazarín en el Luis XIV. Mazarín, cardenal, como Richelieu. Excelencia Mazarín, ya no tenemos dinero, no tenemos de dónde sacarlo, la deuda es insufrible. Y le dice Mazarín, pero Colbert, eso no es problema, porque pasa con las personas individuales y se les mete en la cárcel, pero el Estado no tiene ningún problema porque siempre puede gastar. Pero es que ya no tenemos de dónde sacar más dinero, Excelencia. Pues hay que seguir sacando el dinero.
Resultado, les cortaron la cabeza, bueno, entre otras cosas. Entonces, España, esto era jauja. Aquí no se quería defender la cultura del esfuerzo y del sacrificio, una buena educación, una buena formación para competir, para generar productividad. Y estamos recogiendo lo que hemos sembrado de forma gravísimamente irresponsable, con una hipótesis que yo la comparto totalmente, que es la hipótesis MOA, que además se ha llevado adelante en España el proyecto contra la nación española, lo cual es gravísimo. 17 estados y que encima el Estado es malo porque es de derechas, hay que gastar, que es Miguel, el bloque, Izquierda Unida, incluso el PSOE, es decir, el dinero no es de nadie y hay que gastar, no pasa nada, que era lo que decía Mazarín. Sí, lo dejamos aquí para continuar. Don Francisco. Si me permiten, me gustaría desligar un poquito la crisis internacional de la crisis española. Lo primero que además hemos dicho, al menos ha salido en esta mesa más de una ocasión y siempre hemos estado al quite en ese sentido, es que la crisis financiera, la famosa crisis de las subprime americanas, no es una crisis del mercado, del capitalismo como tal, sino una crisis de la distorsión del mercado producida por la intervención estatal. Es decir, por el deseo de que las operaciones financieras se desliguen de la capacidad de la persona para devolver el dinero que solicita. Es decir, que la administración Clinton entendió que había que discriminar positivamente a ciertos sectores que no podían pagarse una hipoteca y le dijo a las empresas, dad las hipotecas a sabiendas de que no las pueden pagar porque yo, Estado, os avalo. Y eso produjo una distorsión brutal en el mercado, se empezaron a dar hipotecas impagadas, que mantuvo Bush. Efectivamente, y que se empaquetaron en productos y financieros diferentes, se exportaron al resto del mundo y nos estalló a todos en las narices, ¿no? Eso es el origen de la crisis. Por lo tanto, discrepo de la gente que dice que hay una crisis del sistema capitalista, no, hay una crisis del sistema intervencionista. En el aspecto español coincido con el profesor Cancio, y yo creo que aquí tenemos nuestra propia crisis, que no viene de ahora, ni de hace un año, ni de hace dos, y que yo creo que se puede delimitar en tres conceptos claros para que la gente nos lo entienda. Hay una crisis moral profunda, una gran crisis moral de valores. El profesor Cancio lo ha explicado muy bien y además es un firme defensor de esas teorías. Aquí se ha machacado durante los últimos al menos 25 años la cultura del esfuerzo, la cultura del emprendedor, la cultura del ahorro, la cultura de la responsabilidad individual. Muy bien dicho. Eso se ha machacado sistemáticamente por todas las leyes educativas de los últimos 25 años. Por otro lado, tenemos una crisis institucional impresionante, tenemos un diseño de Estado absolutamente inviable a día de hoy. Hemos reproducido el modelo estatal en 17 estados periféricos que tiene un agravante. Se podría pensar en un modelo federal, siempre y cuando hubiese cierta corresponsabilidad. Lo que no puede ser es que todo vaya a una caja común de todos los españoles y cada comunidad autónoma tenga absolutamente discrecionalidad para gastar lo que tiene y lo que no tiene. Es decir, hemos creado un modelo híbrido muy difícil de mantener. Y por último, hay propiamente la crisis económica o financiera, que es un poco consecuencia de todo lo anterior. Pero yo creo que haríamos mal si afrontamos la salida de la crisis desde un punto de vista estrictamente económico. Tenemos que mirar a más largo plazo y afrontar directamente la crisis moral y, sobre todo, que alguien le ponga el cascabel al gato de una vez y rediseñemos el modelo autonómico en España. Muy brillante. Sí, entiendo que efectivamente que hay que conjugar esas tres cosas, pero lo económico es el primer paso. Con esos mensajes. Claro, de filosofar. De todas maneras, yo creo que Fran apunta un problema importante, es decir, y eso lo dice mucho el profesor Pedro Schwarz. El problema que tenemos en España, y empleo una palabra muy curiosa, es que pagamos mostrenco, es decir, metemos todos los impuestos en el mismo pozo y de ahí vamos sacando. Y al final, ¿qué pasa? No sabemos ni cuánto nos cuestan los servicios sociales, ni cuánto percibimos, y al final no incidimos en el destinatario, sino que incidimos en el que presta los servicios. Lo vemos en el caso de la enseñanza. En esta crisis de la enseñanza, ¿qué pasa? Parece que la cuestión que defienden los sindicatos es el statu quo de los profesores, pero no que los niños tengan una educación adecuada, cuando además que tú tengas una educación adecuada beneficia a las clases menos pudientes, porque el principal sufridor de la decadencia del sistema educado son las clases bajas. Bueno, lo que acaba de decir Vicente, yo creo que es poner, digamos, el dedo en la llaga, porque la educación, si a la educación arroja las peores cifras en los informes internacionales más serios. Incluso cuando salió el informe PISA volvió a salir otro donde se decía, a ver quiénes han mejorado. Pues España era la que
menos había mejorado. Es decir, no se habían tomado las medidas porque otros las tomaron, Suecia y otros. Entonces, los profesores, los sindicatos tenían que, manteniendo unas condiciones dignas de trabajo y luchando por el empleo, decir, bueno, vamos aquí a llegar a un acuerdo para que esta educación sea, digamos, rentable, productiva, públicamente, como ellos dicen, educación pública, gratuita y de calidad. Pero lo primero, que sea rentable, porque si no, no se puede mantener la nación, porque no se genera riqueza, y eso es un fracaso rotundo y total a todos los niveles, y claro, no quieren asumirlo, es decir, machacan, pero no van a lo que él ha dicho, a ese gravísimo problema. Prescindiendo un poco del origen, yo voy un poco a las consecuencias y me gustaría aterrizar. Actualmente se están viviendo problemas tremendamente dramáticos, y aquí en la bitácora lo hemos comentado, incluso con don Francisco Tarrío pues hemos discrepado, y yo, claro, me compadezco de todas estas personas que se han visto pues con una hipoteca, que luego el banco les embarga porque no pueden hacer frente. Efectivamente, a nadie le han puesto una pistola para que firme, para que pida un crédito y demás, pero una persona buenamente pues solicita un crédito, compra una vivienda, él tiene trabajo, ella tiene trabajo, y luego por causas ajenas a él y a ella, en su empresa hacen un ERE, en la otra empresa pues cierra por circunstancias, y entonces, a ver, buscamos culpables, y más que nada, ¿qué hacemos con esa gente? Porque hay un problema presente, ahora un problema de presente, que a quien corresponda, se lo digo, pero hay que solucionarlo, porque, y esto, créanme, no es hacer demagogia, pero es pensar en cada una de esas hipotecas que no se pueden pagar, cada embargo del banco, que es un drama, pero familiar, pero para siempre. Nosotros en el foro, mi compañero también, supongo que lo habrá, me consta que sí, lo ha sufrido también, lo vemos todos los días, vemos desahucios de familias, eso lo vemos. Yo creo que hay que diferenciar, hay una cara social de la crisis, y aquí todos nos tenemos por buenos cristianos y nos enorgullecemos de ello, ¿no? Hay una cara social de la crisis que hay que atender. Es evidente que una familia que se queda en la calle porque pierde su piso, porque no puede pagar una hipoteca, no se la puede dejar tirada. Eso es evidente, y eso es una cosa que hay que afrontar. Lo que yo defiendo y defenderé siempre es que, sin quitarle culpa a nadie, ni a los bancos, ni a los políticos principalmente, sí que debemos recuperar el mensaje de la responsabilidad individual. Y debemos recuperar el mensaje de que esas dos personas que cobraban a lo mejor 1.000 euros cada uno, y iban a un banco y le ponían delante un contrato de una hipoteca, que es un contrato técnico y complicado, debe tener la cultura que tienen en otros países primero de asesorarse. Yo esto lo digo de cara a futuro, independientemente de que, como dices tú muy bien, Magdalena, debamos ayudar a las familias que tienen ese problema, pero tenemos que entender que uno no se puede hipotecar o contraer una deuda a 35 años con las contingencias actuales que puede haber en el mercado laboral, y que no puede dedicar el 60% de los ingresos de una familia a pagar una hipoteca, y que hay países en Europa, que me consta, que los propietarios son muy poquitos y que no pasa nada, y que no se pueden dar... Mi miedo en estos asuntos es que el mensaje desde el político, desde el púlpito, es un mensaje que incentiva la falta de responsabilidad. A la gente hay que ayudarla, pero hay que decirle las cosas claras. No todo el mundo puede tener una casa de 40 o 50 millones, y lo que no puede hacer usted es hacer hincapié en el que ha hecho una mala elección, incentivarlo y olvidarse de los que han hecho una buena elección. Hay mucha gente que vive sin propiedades, sin ningún tipo de problema, y vive alquilado toda su vida. Tenemos que recuperar un poco el sentido. Sí, pero sabe que aquí esto es extrapolable a todo, sabe a las cajas, a todo. Sabe que aquí la cultura es otra, porque tenemos una política de alquileres completamente diferente a la de Europa, que aquí pues no te permite estar de alquiler, porque dices, bueno, pues pago una hipoteca, me sale más barato, y encima el piso a la vuelta de 30 años es mío, ¿no? Vamos a ver, porque salimos a la calle, María salió a la calle, hizo algunas preguntitas, vamos a ver lo que nos dicen. ¿Cuál creéis que es el verdadero origen de la crisis? Las hipotecas, desde luego. Los bancos, las hipotecas y... Conceder muy fácilmente hipotecas, los bancos, a cualquiera sin ninguna seguridad. En todos nosotros que gastamos más de lo que nos acostumbraron a un derroche. Y entonces las consecuencias ahí están. Y luego los administradores públicos, que lo hacen muy bien para ellos, nada más. En los mercados financieros. Es una crisis financiera de bancos, ahí está el origen. Han especulado mucho. Los bancos, evidentemente, de los bancos totalmente. Gobierno, pero no solo de una comunidad, sino de un país, la Unión Europea,
el mundo entero. Yo creo que los factores habría que repartirlos, ¿no? No creo que sea no creo que una decisión personal provoque una crisis mundial, ¿no? Yo le echo la culpa a América. Los políticos españoles y la forma de gestionar el dinero. ¿Cree usted que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades? Totalmente convencido que hemos vivido muy por encima de lo que podíamos, aprovechando los años de bonanza económica, y esa es la dificultad con la que nos estamos encontrando, ¿no? Para vivir mejor nunca hay problemas, para adaptarnos a las coyunturas difíciles todo es más complicado, ¿no? Sí, en xeral pode ser que a xente se deixara un pouco engañar polo espellismo de que, en fin, se estaba en un momento de bonanza e tal, pero bueno, non creo que eso sexa o problema fundamental, aínda que sí implica uns valores, non? Os valores sociales, unha maneira de pensar. Posiblemente. Los bancos se encargaron de ello, de facilitarnos créditos baratos y para aumentar el consumo. Y eso se nota. Nos acostumbramos a una vida muy fácil, porque era fácil viajar, que todo te lo financiaban, era fácil comprar, que todo te lo financian. Y ahora estamos en la época de las vacas flacas y cuesta acostumbrarse, efectivamente. Pues mucha gente sí, pero también es lo que te fomentan a que hagas. No sé, tenemos una política así un poco de consumismo. O sea, la forma de vida que tenemos en España es un poco consumista. Sí. Por supuesto que sí. Y ahora es lo que se está pagando, ¿no? Con todos estos desahucios, de hecho. ¿Creéis que se puede echar la culpa a alguien de la crisis? Sobre todo a los bancos. A ver, es complicado porque también los bancos te ofrecen lo que tú les pides. Entonces, en el momento en que tú estás firmando, la responsabilidad es tuya. Ellos deberían asesorar, pero su trabajo es que tú firmes. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Ya estaría echada realmente si pudiese echarse. Yo, los bancos. Para min está claro que a economía capitalista, sobre todo ultraliberal, e a falta de rigor e de control por parte dos gobernos destes mercados, non? En xeral. Un pouco da economía en xeral, pero dos mercados especialmente. Pues, hombre, yo creo que es una especulación financiera y una burbuja financiera inmobiliaria que ha pinchado. Culpables todos los que han estado jugando a eso y haciendo dinero. A todos, en general. A todos. El mayor culpable es el banquero. No hubiera dado créditos a quien no tenía que dar, a diestro y siniestro, no hubiera pasado esto. Yo creo que son muchos los culpables. Algunos por hacer y otros por no hacer. Yo creo que la responsabilidad es compartida. A los potenciales económicos, a los mayores, los multimillonarios que existen en esta tierra. Los políticos, de toda índole e ideología, tanto de derechas como de izquierdas, todos los políticos que hay en España son corruptos, ¿no? Es mi forma de pensar. ¿Cuánto tiempo hace que tenemos crisis? No es de ayer. La crisis hace mucho tiempo que la tenemos encima, pero nos decían todos los días que no había crisis, que no había crisis. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora todos no criticar unos a los otros, todos contribuir a salir adelante, unidos, no separados. Bueno, pues esta era la opinión de la calle. Bueno, desde América, los bancos, sí, que han especulado mucho, la Unión Europea y el mundo entero, que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Por suerte ya se ve que hay un sector, y yo creo que es importante en España, en la nación española, que ofrece expectativas positivas en el sentido de que piensa que las cosas dependen de su responsabilidad, de su sentido del deber, de defender unos principios de juego limpio, unos principios de sacrificio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otro gran colectivo que piensa, yo soy yo y mis derechos, y hago de mi capa un sayo, y si hay algún problema, la responsabilidad es de los otros. Es de los chivos expiatorios, por citar a René Girard, o del enemigo perfecto, por citar a Carl Smith, y siempre tiene la culpa. ¿Qué mejor culpable que Estados Unidos, que el capitalismo, que los americanos, que son los malos de la... Yo creo que no. Yankees go home. Hay que recordar a Marañón, es decir, una sociedad
en la que hay exceso de derechos y defecto de deberes está condenada a la catástrofe. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Estos días se está poniendo el debate de las primarias del Partido Republicano y se están poniendo la realidad americana. Tú ves que un porcentaje muy importante en América siempre habla de la responsabilidad personal, de cómo la situación del país y del mismo depende de él y que no hay que pedirle papas al Estado. Por supuesto, el Estado está ahí para regular, para crear las mejores condiciones. Pero aquí se quiere vivir siempre gratis total, a costa del Estado y encima culpar a los demás. Café para todos. Don Vicente. Yo creo que lo que hay que dejarle claro a la gente es que los ciclos tan manidos de crisis, de burbuja, crisis financiera, recesión, no es culpa de la economía de mercado. Esto es culpa del socialismo, es decir, vivimos no hay capitalismo. ¿Me lo puede repetir? Que es culpa del socialismo. Es decir, tenemos un órgano planificador que fija la oferta monetaria, el Banco Central. Los tipos de interés, como dice Huerta de Soto, se fijan manu militari. Y luego hay una maraña de regulaciones que solo atacan los síntomas y no la causa. Entonces el problema es el socialismo, es decir, hay que llevar los principios de economía de mercado y de capitalismo al mundo financiero. Es decir, volver hay ya teóricos que hablan de la vuelta al patrón oro. Hay gente, digamos, que es más moderada y yo creo que puede ser la opción fijar un límite constitucional de aumento de la oferta monetaria, en torno a un 2%, y limitar el gasto público constitucionalmente. El problema no es el déficit, es el gasto. Sí. Porque, como dice siempre el maestro Schwartz, el problema es que el gasto es el impuesto total, luego hay que pagarlo. Claro. Señores, si gastamos hay que pagarlo, vía impuesto, vía déficit o vía inflación, que es el impuesto de las clases medias. No hay vuelta de hoja, hay que demoler el estado del bienestar como lo entendemos, reintroducir el capitalismo en las políticas sociales. No hay más receta que eso. ¿Debería haber menos demagogia y mucha más pedagogía? Mucha más, pero el problema es que yo creo que los políticos están en la de siempre, esperando que escampe para volver a hacer lo mismo. Eso es Don Francisco, ¿menos demagogia y más pedagogía? Yo lo definiría como menos política y más sociedad civil. El problema es que le pedimos al que tiene las llaves que abra la puerta, ¿no? Ese es el gran problema. Es decir, menos intervención pública, menos intervención de los políticos, menos subvención y más incentivos, menos gasto público y más iniciativa privada. Aquí se ha puesto, ahora está muy en boga el tema financiero, ¿no? Dice, bueno, es el sistema financiero, bueno, lo que ha quebrado es el sistema público financiero, es el sistema de las cajas de ahorro intervenidas por los políticos, básicamente. Entonces, lo que dice Vicente está bien traído. Yo he sido, soy y seré siempre un firme defensor de que el capitalismo no es el problema, el capitalismo es la solución. A fin de cuentas, la gente tiene una visión satanizada del capitalismo. No deja de ser un sistema de cooperación social voluntaria y responsable. Nada más que eso. No pensemos en el capitalismo como la gran empresa que oprime al obrero, no. El capitalismo somos nosotros, es la cooperación social de manera voluntaria, libre y responsable de sus propias elecciones. Y eso hay que trasladarlo a todos los ámbitos de la vida. Quizás se confunde con ese denominado capitalismo salvaje. Ya, efectivamente, es muy bien puesta esta referencia. Y ahí entra el Papa. Y entra algo que es fundamental, capitalismo con principios, liberalismo humanista de juego limpio. Es decir, que haya esa posibilidad de juego, de la oferta y la demanda, con las regulaciones correspondientes para que siempre se mantenga el juego, para que el pez grande no se coma al chico, para que haya un sistema donde la economía también esté al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía, y que se regule justamente esa economía de mercado con ese juego limpio que permita, en nuestra opinión, en mi opinión, el mayor desarrollo. Pero desde esa lógica de los principios, que es aquí donde nos encontramos con los problemas, porque hay democracia de juego sucio y hay democracia de juego limpio. Hay economía de juego sucio y hay economía de juego limpio. Es decir, hay capitalismo, valga la redundancia, con principios, y hay capitalismo sin principios, que es el gran debate de la ética de la responsabilidad, que es el gran debate del principio de responsabilidad de Jonás, que es Benedicto XVI en Alemania, que dice: una sociedad donde no hay un consenso sobre los valores éticos fundamentales es una sociedad que está condenada al salvajismo, que está condenada al relativismo, que está condenada a su desaparición como una sociedad humana con principios en que el ser humano se va haciendo mejor. Se va haciendo mejor, no en función de lo material, sino en función del enriquecimiento espiritual que se basa en la lógica, tanto de los protestantes como de los cristianos, la Escuela de Vitoria, en esa buena economía de mercado que también tiene que ver con los grandes valores espirituales. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta para regularlo, que es Michael Novak, ética cristiana y capitalismo.
este debate es muy importante, creo. Aparte de citar al Papa y a grandes economistas y financieros, también podemos reivindicar un poco la persona de Francisco de Vitoria, claro, ¿no? y aquella escuela de Salamanca. Efectivamente, España. A la que le debemos el nombre al liberalismo, entre otras cosas. Sí, es el origen realmente de lo que debe ser el comercio, la economía. Tanto contra España y la nación española, no se quiere reconocer las grandes aportaciones de España. Un minuto y medio para cada uno, don Francisco. Básicamente recuperar principios como responsabilidad, libertad de elección y asumir las propias decisiones, y reivindicar más sociedad civil, menos Estado. Y lo que dice Miguel es cierto, yo creo profundamente en la alianza liberal conservadora, si se puede llamar así. Sí, ningún capitalismo puede funcionar, ningún sistema puede funcionar si no hay confianza en que el que tiene que regular las cosas se lo cree y lo hace. Si no hay valores, si hay relativismo, si hoy vale cualquier cosa, si mañana le tapamos las vergüenzas a la caja de turno y seguimos hacia adelante, no hay sistema humano que funcione. Don Vicente. Yo creo que el futuro, es decir, la solución estaría en lo que dice Miguel, ¿no? Dotar a la democracia de un marco de referencia. Es decir, un marco de referencia de principios, valores éticos que disciplinen a los agentes que intervienen. Si no estamos perdidos, si no, la democracia va a generar un detrimento de la libertad, no va a generar libertad. Ese es el problema. Bien, pues. Acabemos con Cicerón. Que fue un poco de las bases de lo que él decía del Tesoro liberal. El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios y del poder debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe controlarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado del cuento. Bien, pues con estas palabras de Cicerón, recitadas por Cancio, terminamos hoy la bitácora del martes. Don Miguel, pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer estar por con estar estas aquí. Figuras de La Coruña don maravillosas. Vicente, Francisco, muchas gracias y lo esperamos en una nueva oportunidad. Y don Francisco, gracias como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Mañana no hay programas, el Día de las Fuerzas Armadas. Sí volveremos el lunes que viene. Hasta entonces, que pasen bien todos estos días.